Como sabéis, estamos haciendo una serie del libro de Efesios, en el cual nos estamos basando en la armadura de Dios. Para ello vamos a intentar recordar la lectura en la cual empezamos, que era en el libro de Efesios, capítulo 6, y hoy vamos a leer hasta el versículo 17. Yo sí que os ruego que, por favor, si tenéis preguntas, dudas, al final de la predicación, si queréis, después... yo tengo una pregunta, una duda, tranquilo, podéis hacerlo, pero por favor, dejadme que desglose la predicación. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 17, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el aspresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Me gustaría destacar que en lo que hemos ido analizando hasta ahora, que Pablo quiere hacernos comprender que tú y yo estamos en una guerra espiritual, que no es una guerra normal que conocemos, que vemos por la tele, que vemos en películas. Es una guerra verdaderamente feroz, que se escapa muchas veces a nuestra comprensión, pero es una guerra. Nos está diciendo Dios mismo que somos guerreros, que somos soldados. Y este concepto tampoco lo tenemos dentro de nuestra mente, porque no pensamos que cada día tenemos un combate contra nuestra propia carne, contra este mundo que nos rodea y contra esas huestes y potestades que están en las regiones celestes, muchas veces intentando influenciar para que pequemos cada uno de nosotros. O creemos y pensamos en esa realidad. No pensamos, nos levantamos, nos desayunamos, vamos al trabajo, al instituto, a la escuela, a donde vayamos, hacemos las cosas de casa, y no pensamos que en todo ese día hay una guerra, y por eso se nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Y es una armadura que Dios da a aquellos que son hijos de Dios, y que quiere que nos vistamos con ellos. Y fíjate, hemos empezado hablando que nos tenemos que fortalecer en el poder de Dios, y hemos estado hablando del calzado, y ahora nos toca a la cabeza, el casco, el yelmo de la salvación. Y fíjate que el Espíritu de Dios nos está diciendo que desde los pies hasta la cabeza tenemos que estar protegidos con lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Desde los pies hasta la cabeza. Todos nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, desde que empezamos en las filas de Dios, hemos tenido ataques del enemigo, ¿verdad? A veces ataques fieros, unas veces hemos sido más que victoriosos, gracias a Cristo, no gracias a nosotros, porque hemos llevado bien puesta la armadura de Dios. Otras veces nos ha pillado desprovisto y hemos podido caer o llevar vidas no consecuentes con la palabra de Dios, es decir, como si fuéramos soldados que desertan de las filas de Dios. Pero fíjate que la gracia de Dios es tan maravillosa que aún hasta los desertores Dios los vuelve a traer a sus filas. Es como para hablar del hijo pródigo, no quiso estar con el padre. Estoy intentando transmitir términos militares con términos que tenemos en la palabra de Dios para que entendáis. ¿Y qué es lo que pasó con el hijo pródigo? No quiso estar en la casa del padre, no quiso saber nada de las cosas de su padre. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que llegó el momento en que volvió en sí. Y al volver en sí, ¿qué hizo? Volver a la casa del padre. Y eso es maravilloso.
porque Dios no desampara y no deja a ninguno de sus hijos, nunca. Podamos pasar por donde podamos pasar, Dios siempre estará pendiente de cada uno de nosotros. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Y fíjate que lo que el enemigo quiere es que vivamos bien. ¿Sí? Sí, el enemigo quiere que vivamos bien. Es que, dejadme acabar. El enemigo quiere que disfrutemos de las cosas que están a nuestro alrededor. El enemigo quiere distraernos. El enemigo quiere... toma Netflix. No, Netflix, es que tengo Netflix en mi casa, tengo más de 1000 películas y es que no encuentro ninguna que me gusta. Amazon Prime. Tengo Netflix, Amazon Prime, es que no encuentro ninguna película que me gusta, ni en Amazon Prime, no es mi gusto, ni en Disney, ni de esto. Cojo Disney, tengo Netflix, Amazon Prime y Disney, y no encuentro ninguna película que cojo HBO. Hermano, ¿habrá algo que satisfaga nuestra vida? Pero eso es lo que quiere el enemigo, distraernos. Que nos complazca las cosas de este mundo, que nos complazca, pues, lo que todo el mundo hace. Y fijaos que yo creo que, por ejemplo, una cosa que todos nos merecemos, las vacaciones. Porque los que trabajamos merecemos unas vacaciones, ¿verdad? Pero 100 años atrás, ¿habían vacaciones? No habían vacaciones, hermanos. Y era una generación tal vez más feliz que la generación en la que vivimos. Y aquellos que pertenecían a las filas de Dios tenían tantos problemas, pero vivían agarrados a Dios. Y es lo que creo que el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere decir. Viste toda la armadura de Dios para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Desde la cabeza a los pies. Luchamos contra el sistema actual de este mundo, ¿verdad? Luchamos contra el mundo, estamos de acuerdo, amén. Luchamos contra un enemigo fiero, que influye en nuestro hombre interior, nosotros. Es decir, luchamos contra nuestra carne. Tenemos un enemigo, el mundo, tenemos otro enemigo, nosotros mismos, nuestra carne. Y fíjate, si Dios ve importante esta parte en la cual vamos a meternos, que el Espíritu Santo quiere decir que tenemos una serie de enemigos espirituales que aunque no vemos, están presentes. Y muchas veces no... Es que, bueno, no, yo soy un hijo de Dios, no. Hermanos, hay un mundo espiritual que se nos escapa de nuestra comprensión, pero que está ahí. Fíjate de lo que está hablando de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha más importante que el Hijo de Dios tiene, porque estas huestes, estos principados y estas potestades intentan influir en el mundo para atacarnos, intentan influir en nuestra propia carne para que nuestra carne deje de ver la importancia de la palabra de Dios y de vivir conforme a la palabra de Dios para vivir conforme a este siglo. Es una guerra dura y difícil. Mira, he buscado el significado de hueste y de potestad. Significado de huestes. Es un ejército o conjunto de seguidores. Fíjate, tenemos lucha contra todo un ejército que no vemos y contra todos los seguidores de Satanás, sean espíritus, sean hombres o sean mujeres. Imaginaos. Significado de estas huestes. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues fíjate, con trampas, mentiras, verdades, haciéndonos dudar de quién hemos creído, haciéndonos desconfiar de la palabra de Dios. Y fíjate que cada vez que tú y yo creemos al enemigo, estamos siendo derrotados. Porque ese es el plan del enemigo, confundir a su iglesia. Hacerla como el mundo, hacer que el mundo entre en la iglesia, que vivamos como la gente de este mundo. Pero despedidas de solteros, barra libre en las bodas, baile. Yo me pregunto,
Muchas veces todas estas cosas están muy bien. Pero otras veces, es una vergüenza ver a aquellos que se dicen hijos de Dios actuando como la gente del mundo. Y me pongo yo en el primer lugar. Pero es una vergüenza, porque los hijos de Dios no tenemos que vivir como la gente nos rodea. Celebramos Halloween, celebramos San Juan, fiestas demoníacas, pero claro, llevo a mi hijo al colegio vestido de calavera porque si no lo llevo... Dios nos ha llamado a ser diferentes, hermanos. Dios nos ha llamado a luchar contra la corriente de este mundo. Y si eso no lo tenemos claro, estamos creyendo al enemigo y estamos siendo derrotados por él. Significado de potestad. Esta es la parte que creo que es más peligrosa de todas estas. Significado de potestad dice dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Facultad para mandar o ejercer el poder sobre las personas. Mira, y esto sí que me llama la atención porque tenemos una guerra contra un mundo invisible, espiritual, que quiere y que cree que tiene derechos sobre los hijos de Dios. Y ese mundo espiritual no tiene derechos sobre los hijos de Dios. El único que tiene derecho es Jesucristo. Amén. Y a Él le pertenecemos. Amén. Y no tiene derecho en absoluto sobre cada uno de nosotros. Cuando somos tentados muchas veces pensamos, es que soy tan pobrecito, No, eres un hijo de Dios. Dios te ha rescatado, ha muerto por ti, ha perdonado tus pecados y te ha hecho una nueva criatura. Amén. Y tenemos una armadura que llevar como hijos de Dios. Una pregunta, por favor. Apúntala para después, por favor. ¿Vale? El mundo espiritual va a utilizar al mundo, va a utilizar nuestra carne y todo lo que pueda hacer para derrotarnos, para que vivamos vidas mediocres sin el aliento y el gozo de Dios. ¿Cuántas veces perdemos el gozo de Dios? Es como David, que dices que cuando pecó y al cabo del tiempo, de más de un año, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No es que la haya perdido, pero la alegría de vivir, de ser un hijo de Dios. Mira, muchos de los que aquí estamos, habéis o hemos podido perder muchas veces la alegría de vivir y de ser un hijo de Dios. Pero eso es una trampa del enemigo. Porque el gozo del Señor, dice la palabra de Dios, escucha, el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. No eres tú, estás equivocado cuando tú piensas en tu propia fuerza, cuando tú piensas salir de una depresión, cuando tú piensas salir de un maltrato, cuando tú piensas no perdonar, estás equivocado si intentas salir por tus fuerzas, porque solamente es en el poder de Cristo Jesús en que podemos salir hacia adelante. Fortaleceos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Es lo primero que nos dice antes de ponernos esa armadura. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay nada más. ¿Sabes? Ese mundo espiritual se cree con la autoridad y el derecho para atacarnos. Y así lo hacen. Y sobre todo atacan a aquellos que somos hijos de Dios. Y cuando te sientas atacado o veas en tu mente la aflicción, cuando veas en ti la derrota, cuando te insten estas huestes de maldad a pecar, a desear, a codiciar, a intentar robar, a intentar mentir, a intentar seducir, ve a la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios ilumine tus entrañas, deja que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Fíjate, vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículos del 35 y el 39. Porque muchas veces cuando somos atacados nos vemos tan... y caemos... yo no sé, en tu vida de cristiano yo me he sentido muchas veces atacado y me he sentido destrozado por el enemigo. Pero el amor de Dios es tan grande que fíjate lo que nos dice Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada?
¿Quién te va a separar del amor de Dios, hijo de Dios? ¿Quién te va a separar? El diablo jamás, la carne jamás, el mundo jamás. Nadie te separará del amor de Dios, de ese amor que fue depositado en la persona de Cristo Jesús, muriendo por ti y por mí en una cruz. Nada nos separará. Nada. Fíjate, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, y es así como muchas veces vamos como la vida, como ovejitas al matadero, porque nos sentimos derrotados, pero la palabra de Dios nos dice, tranquilo, nada te va a separar de mí, confía en mí. Y fíjate lo que nos está diciendo a continuación, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, más que vencedores, hijo de Dios. No se trata de que en nuestra vida nos esforcemos, no, se trata de que en Cristo, en Jesús, Él ha vencido por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tenemos una salvación que abarca el pasado, el presente y el futuro, porque en un pasado Cristo nos libertó y nos sacó de la muerte y de la condenación, en un presente vivimos en santificación para su gloria y honra, y en un futuro estaremos con Él por la eternidad. Sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, fijaos, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos separará de ese amor. De ese amor que es nuestro amado Jesucristo. Y ahora llegados aquí podríamos hacer una pregunta. Bueno, has hablado de muchas cosas, pero ¿qué es el yelmo de la salvación? Pablo, cuando nos describe la armadura, está describiendo al soldado que tenía a su derecha o a su izquierda. Sabéis que Pablo estuvo encadenado, preso, y las cadenas eran siempre a un soldado romano o a dos soldados romanos. Generalmente eran soldados pretorianos. Era como la élite de la élite. Era la guardia personal del César. Y Pablo nos está describiendo todo esto. Y cuando nos está describiendo ese casco, nos está hablando de la fragilidad de nuestra cabeza. En los tiempos en los que Pablo está hablando esto, generalmente cuando había una batalla, estaba la caballería, y la caballería a veces utilizaba una espada larga, más larga de lo normal. Esa espada, por su propio peso, la hacían caer así, y si no estabas en formación, no tenías bien el escudo, si no llevabas bien el casco, pues fácilmente, por el peso simplemente de la espada, el escudo podía bajar un poco y darte, y si no tenías protegida la cabeza, te la podía partir en dos. Por eso tenemos que dejar ese yelmo de la salvación para que el enemigo no intente dañarnos, lesionarnos o hacer que durmamos de un golpe de esos que te quedan. No. Hay que vestir toda la armadura de Dios. Nuestra mente tiene que quedar guardada por ese yelmo de la salvación, por esa palabra de Dios, que es una realidad. Mira, ese yelmo es la esperanza con la cual andamos tú y yo hasta aquel día glorioso en que entremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es la salvación en la cual andamos por fe y para fe. Podemos decir que esa salvación tiene tres fases. El pasado, el día en que tú y yo fuimos salvos, y fíjate, lo encontramos en este mismo libro, en Efesios, capítulo 2, versículo 1, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros, escuchad por favor, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, un muerto no responde, en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Qué Dios tan grande! Que vino a resucitarnos, que vino a salvarnos,
que sin conocerlo, y hermanos, sin buscarlo, porque muchas veces decimos, yo es que era religioso, yo iba a la misa, yo hacía tal cosa. No, no buscabas a Dios, buscabas satisfacer tu conciencia. Nadie buscaba a Dios, si no, la Biblia es una mentira. La Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. Pero Él vino a buscarnos. Él vino a buscarnos. Él vino a buscarnos para traer salvación a nuestra vida. Qué Dios tan grande, más maravilloso tenemos. Y fíjate, nada nos puede salvar, tan solo Cristo Jesús. Esa es la reconciliación con Dios. Mira, Efesios capítulo 2, vamos a leer versículos del 8 al 10. Fíjate lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras. Hermanos, no por obras. Tus obras no te salvan, tus obras no aportan nada a la salvación. Cristo lo aporta todo a la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Pero si has dicho que no es por obras. Pero aquí hay otro matiz. Nuestras obras no sirven para nada. Para nada. Fíjate lo que dice, creo que es en el libro de Isaías, dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Y cuando está hablando de un trapo de inmundicia, se está refiriendo no a las compresas que utilizaban las mujeres actualmente para la menstruación, sino un trapo que se solían poner. Inmundicia. Fíjate cómo lo tratan. Nuestras mejores obras, mis mejores son como trapo de inmundicia. Pero ahora hay otro punto aparte. Jesús ha preparado buenas obras para que andemos por ellas. Y al andar por ellas podamos hacer esas obras que glorifiquen a Dios. No que den honra y gloria a mi vida, sino que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Obras que Jesús ha predestinado para que Él sea glorificado. Y cuando los hacemos, muchas veces podemos pensar, bueno, esto es mío. No. Cuidado. Puede ser tuyo y no sirve para nada, pero sí sirve lo que Dios ha preparado desde el principio de los principios, desde antes de la creación, para que tú glorifiques a Dios en tu vida. Qué impactante es este versículo, ¿verdad? Porque mira, muchas veces cuando llegamos a esta etapa, hay hijos de Dios que se creen merecedores de la salvación. Incluso cuando llevamos mucho tiempo como siendo creyentes, nos hemos acostumbrado a vivir de una manera tan religiosa, por decirlo así, que a veces yo hablaba con un creyente y me dice, bueno, yo a veces peco, a veces no. Y cuando un creyente me dice, a veces peco y a veces no, yo no sé qué pensar. Porque claro, vives de una forma piadosa, vives haciendo buenas obras que no nos hacen salvos, y pensamos que de esa manera, al estar más cerca de Dios y obrando de una manera piadosa, no pecamos. Pero la Biblia nos dice que somos pecadores y que necesitamos acercarnos a Dios todos los días de nuestra vida para que Dios sea nuestra fortaleza, para que la misericordia de Dios siga obrando en cada uno de nosotros. Nuestras obras no aportan nada, pero Jesús sí aporta. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Fíjate que en Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabéis lo que estaba pasando en ese momento? Lo que Jesús estaba haciendo. Cuando dijo estas palabras, Jesús estaba diciendo, Padre, he cumplido lo que he venido a hacer. La salvación es posible ahora. La reconciliación contigo es posible. Yo doy mi vida por ellos, por todos aquellos que tengan que creer en mí, para que en mi nombre puedan llegar a ser salvos. Ahora es posible la reconciliación contigo, Padre.
Jesús fue el sustituto perfecto, la ofrenda agradable y aceptada por Dios. Mira, Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 16. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tendríamos que haber dado un amén, que hubiese... Las paredes tenían que haber retumbado. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo, en una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Perfectos. Y es que lo que Dios hace es perfecto. Y cuando yo a veces no entendía la gracia salvadora, justificadora, yo pensaba que me podía justificar en mis propias obras, que tenía que añadir a esa salvación mi buen hacer. Pero cuán equivocado estaba, porque no podemos aportar nada. Solo Cristo y solo Él, el hombre perfecto, el Cordero perfecto, que trajo salvación y redención al hombre malvado y pecador como éramos nosotros. Una cosa que sepas, el hombre no puede hacer imperfecto lo que Dios hace perfecto. No lo puede hacer. Satanás y sus huestes no pueden hacer imperfecto lo que Dios ha hecho perfecto. No lo puede hacer. Incluso en Edén, claro, puedes pensar, pero es que en Edén Dios hizo al hombre, a la mujer, puso al hombre en un lugar deleitoso y entró el pecado, ¿no? Dios ya lo sabía. ¿Crees que a Dios se le escapa algo? Fíjate, dice la Biblia que aún nuestros cabellos están contados. Yo no sé si te da mucha rabia cuando te peinas y ves ahí que se te cae el cabello, o estás en la ducha y dices, ostras, con la mata de cabello que yo tenía antes. Aún, cada uno de tus cabellos, de mis cabellos, Dios los tiene contados. Dios no se le pasa nada de tu vida por alto. Él ve tus aflicciones, Él ve tus derrotas y Él aguarda con paciencia para que le busquemos, para socorrernos en el día de la angustia y de la aflicción. Si pensáramos que yo me puedo perder, ¿qué Dios tengo? ¿Qué Dios tengo? Porque el Dios que yo tengo hace todas las cosas perfectas. Y la salvación en la cual vivo, Dios la ha hecho perfecta. Eso no quiere decir que pueda vivir como quiera. Porque claro, es que muchas veces piensas que salvo siempre salvo y vives como quieras. No. Si vives como quieres, no eres un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que vivir agradando a Dios. Y si crees que la salvación no se pierde y vives como te da la gana, no eres un hijo de Dios. Arrepiéntete en esta mañana y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Porque hoy es día de salvación. Cuando salgas por esa puerta no lo sabemos, pero hoy es día de salvación. Para que te acerques a Dios, para que le pidas perdón por tus pecados y que Él llene tu vida y te haga un hijo suyo. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Señor, si en tu nombre hicimos, no. Es que uno puede desgustar. Es que la Biblia utiliza esa palabra, degustar. Las cosas celestiales. Mirad, yo recuerdo en Santa Perpetua, y los de San Perpetua recordarán, un hombre, sí, que aceptó al Señor. Y cada vez que uno predicaba desde el púlpito, ese hombre era un mar de lágrimas. Venía, te hablaba de las cosas de Dios, se bautizó. Un hombre súper sensible a las cosas de Dios.
pero fue a visitar a su familia, a otra región de España. No era de aquí, de Cataluña. Y vino muy triste. Tan triste que decía, es que mi familia me dice que me he metido en una secta, que me han comido el coco. Y ¿sabes? Empezó a dejar de venir. Y ya no vino más. Es como la semilla que dice la palabra de Dios, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Y de repente una semilla empieza a crecer, pero los pedregales, las malas hierbas, empiezan a asfixiar esa planta que crece y se muere. Creció, estuvo creciendo, pero no llegó a dar su fruto. Que Dios nos ayude a ser hijos de Dios. Que no seamos desgustadores de las cosas celestiales, sino que seamos hijos de Dios. Me gustaría mirar ahora la salvación en el tiempo presente. ¿Sabes? Lo más valioso que tú tienes, si eres un hijo de Dios, no es tus bienes materiales, no es tu familia, no es tu cónyuge ni tus hijos. Todas esas cosas son regalos de Dios, que en un momento dado Dios no las puede quitar, pero son regalos de Dios. A los regalos hay que cuidarlos también. Si a mí me regalan algo, me regalan un reloj, yo no puedo descuidarlo y tratarlo como quiera, no, tengo que cuidarlo, es un regalo. Es alguien que me quería, me ha regalado algo, y por lo cual debo apreciar ese presente. Y el Señor quiere que cuidemos la salvación que Él nos ha dado. Esa salvación que es un tesoro. ¿Sabéis? Muchas veces pensamos que la salvación no costó nada. Hermanos, costó que Dios se humillara, se hiciera como nosotros, que soportara la aflicción, que fuera pegado, insultado, hostigado y que fuera muerto como un hombre normal y corriente en una cruz. Pero lo peor de todo fue la separación entre el mismo Dios y Él, llevando el pecado de toda la humanidad. Ese fue el momento más terrible en el cual Satanás y las huestes angelicales que allí habría en ese momento, que me imagino yo, esto es mi imaginación propia, serían millones de millones, bailando, riéndose, hemos triunfado, no se dieron cuenta que habían perdido, porque Jesús resucitó al tercer día. Venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, y con su derrota, por la derrota de nuestro enemigo, hoy tú y yo podemos ser hijos de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo, las cosas buenas, las cosas malas, el dolor, la enfermedad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Dios te amó. Envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo,
cogidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, cuando trabajemos para Dios, hagamos lo que hagamos sin murmuraciones, sin contiendas. Seamos, como dice la palabra, irreprensibles. Seamos sencillos, hermanos, que ¿hay aquí alguno que se crea más que otro? ¿No? El pastor sí que es el más espiritual. No nos podemos creer más unos que otros. Nosotros, ninguno os habéis atrevido a levantar la mano, pero a lo mejor alguno ha pensado, bueno, pues yo sí. Pero ¿sabes una cosa? No somos más unos que otros, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, nuestro Señor, para que unidos en un solo cuerpo glorifiquemos a ese Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido, para no trabajar en vano. Y mira, cuando cogemos esa parte de Dios, produce en nosotros el querer y hacer, que lo adaptamos a nuestra conveniencia. No, es que Dios tiene que producir en mí el acercarme a Él. No. Hermanos, la Biblia dice, buscadme y viviréis. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Mira, Dios sí quiere, pero está hablando de producir en que en nosotros nos ocupemos de esa salvación, de que no menospreciemos la salvación que Dios nos ha dado, que no vivamos sin la armadura de Dios, que no vivamos porque los días son malos y a medida que vayan pasando el tiempo los días van a ser más complicados, van a ser más malos y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía del Hijo de Dios. No hay que conformarse a este mundo. Vivimos en él, pero no somos de él. Esto sí nos tendría que quedar aquí. Vivimos en él, pero no somos a él. Mira, al enemigo, si tú vienes a la iglesia, él está contento. Sí, está contento. Si tú lees la Biblia, él está contento. Además, él conoce la Biblia más que tú y que yo. Él está contento. Cuando no está contento, es cuando la Biblia la vivimos y la experimentamos. Cuando Él no está contento es cuando nos acercamos a Dios en cuerpo y alma. Cuando Él no está contento es cuando venimos a la iglesia, no para criticar, hermanos, no para decir, uy, qué frío, uy, qué calor. No, porque muchas veces venimos, uy, qué frío y qué calor, y ponemos de mal espíritu a aquellos que están sirviendo a la iglesia. Hermano, tenemos que tener cuidado cómo actuamos en medio de la congregación para no traer mal espíritu a aquellos que sirven en la casa de Dios. Ahora puedes pensar, bueno, pero es que, como alguna vez escuché, es que yo soy así. No, tú no eres así. Y si eres así, no eres un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es renovado y transformado por la sangre de Cristo Jesús. Y el Hijo de Dios va muriendo cada día a sí mismo para ser agradable a Dios y para ser agradables a los demás. Mira, no nos conformemos a este mundo, aunque vivamos en él. Vivamos y experimentemos la palabra de Dios para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pero es que yo glorifico a Dios. ¿Lo glorificas de verdad? ¿Lo glorificamos de verdad? Que así sea. Mira, el enemigo va a atacarnos cada vez con más fieros ataques. Y a veces tú y yo tenemos tantos frentes abiertos que nos da como un poco de reparo, de temor, ¿no? Cuando vemos esas cosas a lo mejor espirituales que no entendemos ni comprendemos, pero la clave, hijos de Dios, es no temer. La clave es confiar en el Señor de la palabra. La clave es confiar en el Dios en que hemos creído. Confiar en Dios, creerle, vivir, experimentar la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Caray, esto puede pasar. Hermanos, que somos hombres, que podemos caer, que tenemos debilidades, pero que no tenemos que justificarnos para caer o vivir en debilidad. Porque dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo Jesús, que es mi fortaleza. Sigo leyendo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Es decir, hay un modo de vivir. Ese modo de vivir del Hijo de Dios tiene que abandonar el viejo hombre. Si a mí me gustaban los chistes verdes, por decirlo así, yo ya no cuento chistes verdes ni los permito. Si yo antes me juntaba con gente que no eran hijos de Dios y tal vez me podían hacer daño espiritualmente, ya no me junto con esa gente a no ser para darles el Evangelio de Cristo Jesús. Y una vez recibido, si no quieren recibirlo, ¿sabéis? Yo ya no quiero saber nada de ellos. Porque la palabra así me lo enseña. Es decir, sigo diciendo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Lo que he dicho, ¿verdad? Bueno, si habéis estado atentos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Fijaos lo que sigue diciendo a continuación. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Es decir, el Hijo de Dios tiene una nueva vida. No podemos vivir como siempre hemos vivido. Tenemos un momento en que hemos sido salvos y ahora tenemos un momento en que, siendo salvos, tenemos que ser santos. Y el ser santo es ser apartado para que Dios sea glorificado. Es decir, te voy a resumir lo que hemos leído. Dice que tenemos que ser imitadores de Dios, que tenemos que andar en amor, hermanos, andar en amor. Que nuestra vieja naturaleza con la que vivimos, aunque a nosotros nos agrada esa vieja naturaleza, y muchas veces le hacemos caso, a Dios sí que no le agrada. Que no nos engañemos ni nos dejemos engañar, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Advertencia: no participemos de las cosas de este mundo. Andad en la luz. La noche no es para los hijos de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miremos cómo andemos y no nos dejemos embaucar por las cosas de este mundo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, pero el Señor viene. Aleluya. Y sed llenos del Espíritu Santo. A medida que nos acercamos más a Dios, yo creo que todos lo experimentamos, los ataques son más fieros, más difíciles que nunca, pero la clave es en ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Yo creo que tenemos todos bien claro que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la... Pero hemos olvidado que estamos en el tiempo del Espíritu Santo.
Es que gracia y Espíritu Santo no son incompatibles, sino que están cogidos de la mano. Porque Jesús, cuando marchó, cuando iba a dar su vida, nos envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Muchas veces tenemos a veces dificultad mental entre los que somos cesacionistas y continuistas, es decir, hay hermanos muy amados que creen que los dones del Espíritu Santo no son vigentes. Nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo son vigentes, pero ¿sabes una cosa? Seas cesacionista o continuista, que no sé si me he equivocado a la hora de explicarlo, bueno, si creas o no crees, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Todos, todos. Es decir, muchas veces el error de los pentecostales es que creemos que recibimos lo que denominamos el bautismo o la llenura del Espíritu Santo y ya está todo hecho. No es verdad. No es así. Y los que piensan que eso quedó en el tiempo de los apóstoles, piensan, bueno, ya tengo el Espíritu Santo y ya está. No es así. Avivemos el fuego del Espíritu Santo que mora en nosotros. Demos la gloria a Dios, demos la gloria a Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, dejemos que arda con todo poder y con toda gloria en nuestra vida. Unos y otros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y mira, y cuando no estamos llenos por el Espíritu Santo, empezamos a ser religiosos. Y sabes, aquí viene el peligro, que cuando nos convertimos en religiosos, nos convertimos en intolerantes. Y cuando somos intolerantes, nos convertimos en orgullosos. Y entonces vemos a nuestros hermanos como menos que nosotros y nosotros nos creemos superiores y mejores. Y llega el día en que un hijo de Dios se ha convertido en un religioso, un conformista, y empezamos a perder el gozo de Dios y nos volvemos tristes, amargados y gruñones y todo lo vemos mal. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado, a mí sí me ha pasado. Pero nos convertimos así, en fariseos, en religiosos, conformistas, gruñones, malhumorados, amargados. Esto Dios no lo quiere. Dios quiere todo lo contrario. Que el fuego del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. Que el gozo de la salvación nos dé esa alegría de vivir, hermanos. La alegría con la que conocimos a Cristo. Esa sonrisa, esa felicidad que tal vez se ha marchado. Que la cojamos de nuevo. Vivimos a veces mirando a los demás y sus fallos. Ponte el casco de la salvación. Recuerda esa salvación cuando te tocó. Las ganas que tenías de Dios, las ganas que tenías de servir, las ganas que tenías de cantar, de glorificar a Dios, las ganas que tenías de aprender, de leer la Biblia, las ganas de Dios. Vivíamos honrando a Dios, vivíamos glorificando a Dios. No perdamos eso, hermanos. No lo perdamos, porque perdemos parte de nuestra vida. Quiero acabar con un escrito que hizo un evangelista a sus amigos. No me acuerdo dónde lo encontré, pero es parte de una carta que envió. Dice: ¿o es tan maravilloso estar en medio de la lucha, sacar las armas más pesadas del viejo diablo, tenerlo detrás de ti con depresión y desánimo, calumnia y enfermedad? No pierde el tiempo con el grupo de los tibios. Da bien fuerte cuando alguien le está pegando. Siempre puedes medir la fuerza de tu golpe por el que recibes a cambio. Cuando estás tumbado con fiebre y con tu última pizca de fuerza, cuando alguno de tus conversos recaen, cuando te enteras de que tus estudiantes más prometedores están solo haciendo el tonto y abandonan, cuando retienen tu correo y algunos no se molestan en contestar tus cartas, ¿ese es el tiempo de abandonar, de rendirse? No, Señor, es el tiempo de poner toda la carne en el asador y gritar: ¡aleluya! Me voy a defender. Los cielos desde arriba estarán mirando. Continuaré en la lucha. Y cuando vean quién está con nosotros, al ver la imposibilidad del fracaso,
con asqueados y tristes deben ponerse cuando no huimos y vamos a estar firmes. Es una traducción. Como tal traducción está diciendo, estoy pasando por un montón de cosas duras, pero voy a permanecer. Voy a estar firme en la lucha. Que Dios nos ayude a que su iglesia esté firme en la lucha. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo traiga hoy sanidad en nuestras vidas. Traiga sanidad en nuestras mentes, emociones, sentimientos, Señor. Espíritu Santo, toca a las personas, toca a tus hijos en esta mañana. Señor, que no haya barrera, impedimento emocional que impida que tú toques nuestras vidas, Señor. Llénanos de ti, Señor. Toca nuestras vidas. Ayúdanos a llevar la armadura desde la cabeza a los pies, Señor. A vivir para ti, Señor. A disfrutar de la salvación que nos has regalado, Señor. Y a vivir en ella, Señor, conforme a tu palabra. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.